Cosa número 1. Puedes organizar tu día. Es parte ya de mi rutina de mañanas entrar en la aplicación de recordatorios y de calendario, y ahí puedo ver mi lista de tareas y empezar a asignar a cada momento del día alguna cosa que haré. Así tengo una planificación realista de lo que puedo hacer cada día. Cosa número 2. Puedes ver vídeos. Mi iPad mini se ha convertido en mi mejor compañero cuando hago tareas de casa. Siempre está de fondo porque tengo un vídeo de entretenimiento, un vídeo educativo, estoy aprendiendo alguna cosa. Es casi a veces un mal hábito, siempre estoy consumiendo contenido y a veces pienso que debería consumir menos y tener más momentos de tranquilidad. Pero es tan práctico que siempre encuentro un rincón donde poner mi iPad y que me haga compañía. Cosa número 3. Puedes editar miniaturas. Hay algunos elementos de diseño como escribir a mano, como hacer alguna flecha, que con el ordenador me tomaría un tiempo, pero con el iPad y con el lápiz es un momento, es muy práctico crear miniaturas con el iPad. Puedes ver fotos. En una pantalla un poco más grande que tu iPhone hace que sea muy cómodo, muy fácil de enseñar a otras personas las fotos, y si utilizas un servicio como Google Fotos o iCloud Fotos, siempre tienes tus fotos ahí actualizadas. Cosa número 5. Puedes revisar los clips que estás grabando. En mi caso me gusta mucho que con cualquier adaptador USB-C puedo poner la tarjeta SD y en una pantalla más grande que la de mi cámara puedo comprobar que la imagen se ve bien, que se escucha bien y que no tendré que repetir los clips posteriormente. Cosa número 6. Puedes editar fotos. Utilizando el mismo adaptador que te comentaba antes, puedes importar fotos de tu cámara si quisieras. Y me gusta mucho con Lightroom y el Apple Pencil, creo que puedo ser muy preciso a la hora de modificar luces, modificar colores. Es algo que me gusta mucho, es ya prácticamente un hobby editar fotos en el iPad. 7. El iPad es también mi mejor compañero para grabar vídeos. Ahí siempre tengo el guión y lo puedo ir consultando para ver que digo información correcta, clara y que después tendrá sentido en el storytelling del vídeo. Cosa número 8. Puedes escribir un diario. De hecho, esta es la manera que he encontrado para ser más constante y escribir literalmente cada día en mi diario. Cada mañana, mientras tomo el café, escribo en mi diario un poco qué hice el día anterior y el iPad es un buen dispositivo porque con eso y un pequeño teclado es perfecto para hacer 1 o 2 párrafos. 9. Firmar documentos. Es una tarea muy sencilla, pero creo que no sé cómo lo haría si no tuviera un iPad. No recuerdo cómo se firman documentos con un ordenador. Me gusta mucho que así pues firmas a mano como cualquier documento. Cosa número 10. Puedes hacer un mapa mental. Soy una persona bastante creativa, pero también me olvido mucho de las cosas y cuando tengo una idea necesito plasmarla en algún sitio. Muchas veces es una pizarra que tengo colgada en mi estudio, pero otras veces es una pizarra digital, como por ejemplo la aplicación Freeform, es gratuita, viene instalada con el iPad y sirve perfectamente para tomar notas de manera muy visual y luego poderlas ver también desde tu iPhone, desde tu Mac, siempre están ahí disponibles. Número 11. Puedes hacer videollamadas. Una pantalla grande, una cámara que te va siguiendo. Es un dispositivo muy cómodo para hablar con amigos, con familiares, para poneros al día. Y además, con la aplicación de FaceTime propia de Apple, es muy fácil tanto hacer la conexión como tener cosas como, por ejemplo, diferentes reacciones divertidas, como puedes ver en pantalla. Número 12. Puedes jugar. Yo no soy la persona más jugona del mundo, pero cada Navidad vuelvo a jugar al Brawl Stars, por ejemplo, y me gustan mucho estos pequeños juegos de partidas cortas que te ayudan a desconectar, que puedes jugar desde el sofá, desde el baño, desde donde quieras. El iPad te permite eso, pesa poco, la pantalla es grande, pero puedes todavía controlarlo, por ejemplo con el iPad mini, creo que es un dispositivo perfecto.
Cosa número 13. Puedes leer. Si no te gusta tener que cargar libros o acumular libros en casa, en el iPad puedes guardar miles de libros en un pequeño dispositivo. Otra vez creo que el iPad mini tiene un tamaño perfecto para leer. Y yo en mi caso utilizo la aplicación de Kindle porque también tengo un Kindle y de hecho se sincronizan. Y yo que sé, si me voy de viaje por ejemplo y únicamente me llevo mi iPad mini, puedo seguir leyendo el libro donde lo dejé en casa. Puedes ver que los tamaños son muy similares. La experiencia de lectura todavía me gusta más en un Kindle, pero en un iPad también puedes leer. Cosa número 14. Puedes tomar apuntes. A mí siempre me ha gustado especialmente tomar apuntes a mano y no a ordenador, y con el iPad puedes seguir tomándolos a mano, pero tenerlos guardados de manera digital, así que ocupan poco, siempre los puedes encontrar. Yo utilizo una aplicación que se llama Notability, pero hay muchas similares. Cosa número 15. Puedes aprender a tocar el piano. En vez de tener unas partituras e intentar seguirlas, puedes ponerte un tutorial de YouTube, por ejemplo, o algún curso online que estés cursando, y ahí puedes ir siguiendo las clases del profesor sin tener que tener un ordenador que ocuparía mucho, o tu móvil, que a lo mejor la pantalla sería más pequeña. El iPad, otra vez, por su tamaño, me parece un compañero ideal. Cosa número 16. Puedes pedirle a ChatGPT que te haga los deberes. Ya sea desde la web o desde la aplicación, estoy seguro que hay algún uso en que ChatGPT te puede ayudar. Y si por ejemplo tienes que explicar las características de la célula eucariota, pues puedes ponerte una pantalla dividida y fácilmente buscar la información o generarla y copiártela en un documento en la otra mitad de la pantalla. (17) Puedes hacer sudokus. Es de hecho mi hobby favorito cuando estoy en un avión, hacer sudokus desde mi iPad. Y también para matar el tiempo, cosa número 18, me gusta mucho dibujar. Ya sea tanto intentar hacer un dibujo yo como colorear. Por ejemplo, este es un dibujo que me descargué y únicamente lo estoy coloreando. Es algo que me relaja, me ayuda como a procesar ideas cuando estoy pintando, y con el iPad y el Apple Pencil ya estás viendo que es facilísimo. Cosa número 19. Puedes hacer un plano de tu estudio. Últimamente estuve haciendo algunas renovaciones, de hecho hice un vídeo sobre ello, y el iPad fue perfecto para hacer algún croquis que le llamaría yo, o algún pequeño dibujo de cómo quería que fuera el resultado final. En este caso volví a utilizar la aplicación de Notability. Cosa número 20. Puedes controlar tu casa. Hay diferentes ecosistemas de casas inteligentes. Nosotros tenemos diferentes dispositivos de Alexa y desde el iPad puedo mandarles música, subir y bajar el volumen, por ejemplo, o con algunas luces pues puedo encenderlas, cambiarles el brillo, cambiarles el color. Realmente podrías hacerlo con cualquier dispositivo, pero el iPad es como muy práctico para gestionar tu casa desde una única pantalla. Nosotros utilizamos Alexa, pero Apple, por ejemplo, ya tiene su propio sistema de HomeKit con su aplicación Casa. Cosa número 21. Puedes hacer una lista de 21 cosas que puedes hacer con un iPad.